Bueno, bienvenidos todos a un capítulo más de Ilmatar. Yo soy Abril, ella es Itzel, Y yo soy Itzel. y pues hoy les vamos a presentar un capítulo nuevo basado en una de nuestras series favoritas, que es Juego de Tronos. Am, y vamos a hablar más, o sea, hay muchos personajes del que podemos sacar jugo en realidad, pero hoy nos vamos a dedicar un poco más a uno, bueno, a mi personaje favorito, no sé, Itzel, que es Brienne de Tarth, que está basada en pues en Juana de Arco. Sí, ahora sí que ahí para esa serie elegir personaje y todo es un rollo, ¿no? Créanme que no es coincidencia, y todo empezó por un trabajo durante la carrera. Pero bueno, Juego de Tronos es una obra de George R. Martin, que fue adaptada a serie, ¿no? Por HBO y cuenta justo la historia se trata, pues la pelea, ¿no? Por quién se queda con los terrenos, con los terrenos del reino, ¿no? Entre familia, literal. Entonces, Y esto es un tema muy hay recurrente durante la historia de Europa. Parece chiste, pero es anécdota. esa anécdota realidad. Por ejemplo, los gobernantes, o en mayoría, ¿no? Son parientes, ya sean lejanos, cercanos o de alguna forma, todos son parientes, ¿no? Ujú. Y entonces así es Juego de Tronos. Te cuenta la lucha de poder por el reino, cada quien con intereses entre familia y por familias, ¿no? Porque dependiendo a qué pertenecían, pues era su familia nuclear, ¿no? Con magia, con fantasía y en un mundo medieval renacentista. Fue transmitida en 2011 y 2019, 8 temporadas. No digo nada. Y actualmente están haciendo dos presecuelas, que es La Casa del Dragón y El Caballero de los Siete Reinos. Como ya les mencionaba, Brienne de Tarth está inspirada en Juana de Arco, que fue una joven que, que estuvo involucrada en una guerra que duró más de 100 años, de hecho fueron 116 años, que se llamó la Guerra de los 100 años. Y adivinen por qué fue. Sí, fue porque hubo una guerra de pelearse a ver quién se quedaba con los terrenos del tío, básicamente. Esta guerra fue realmente entre ingleses y franceses, como que pues los demás países, bueno, que conocemos como España y los demás países, estaban como que muy en su lucha, o sea, muy punto y aparte. O sea, esta bronca era nada más entre ellos dos. Y pues Juana fue santificada por la Iglesia Católica en 1920. Y pues la razón por la cual fue santificada fue porque, bueno, decía que porque para esto debo de decir que pues ella se unió al ejército como Mulan, o sea, más o menos, nada más que ella sí, pues ellos ahí sí sabían que era mujer. Am, Ella había dicho que había escuchado voces de los santos y que le habían dicho que ella tenía que unirse al ejército para poder ayudar al que sería el futuro rey de Francia, que era Carlos VII, a pues a convertirse en rey y tenía que liderar la campaña contra los ingleses. Ella es conocida actualmente, bueno, uno de sus sobrenombres, que es conocida como la Dama de Orleans, que es una región de ahí de Francia, y si se les hace conocido es porque sí, sí, bueno, le dicen a Brienne de Tarth, o sea, como que ahí tiene como que muchas cosas muy parecidas a ella. Sí, en esas épocas pues era impensable, ¿no? Que estuviera en campaña, ¿no? Ya que el lugar que correspondía socialmente en aquella época era en la casa, ¿no? Que cuidando hijos, al marido o hermano, Exacto. Los o deberes en de un la convento, casa. ¿no? Ajá. O sea, esas eran las únicas opciones que tenías de ser mujer medieval. Este, no había muchas, no era muy entretenido, a menos que fueras de otras regiones como más abiertas, pero
Si Eran era muy raras. católico cristiano, no, no había más. Entonces, el que entrara, pues, una mujer, ¿no? Tan joven, luego tenía 14 años, si no mal recuerdo, ahí como que al ejército, fue así como un escándalo, ¿no? Y sobre todo porque fue buena, o sea, le fue ayudando, fue motivando al ejército. Ella iba hasta el frente con el estandarte, que es una bandera así como enorme, y justo con ella al frente se recuperaron tres ciudades que estaban bajo que ya habían sido ocupadas por los ingleses y ella logró recuperar tres, ¿no? Pero aquí pasa algo como muy curioso, ¿no? Que después de esa recuperación y ya como a la última para sacar a los ingleses, arrestan a Juana, ¿no? Arrestan los ingleses y el rey nunca pidió rescate ni intentó ayudarla. Entonces Juan es enjuiciada, es acusada de herejía y brujería. Estos juicios se hacen públicos y antes no era, la ley no era nada que Tan ver con lo que hay favorable. ahora. Ajá. Allá tenías que demostrar en esa época, demostrar tu inocencia porque por default ya eras culpable. Entonces más bien era demostrar tu inocencia y tu fe, ¿no? Todo tenía que ver con la fe. Y pues no, ella no se logró salvar. Ella nunca se en los cargos, pero como fue acusada de brujería y herejía, su castigo fue ser quemada viva. Y así la quemaron a los 19 años en 431 en la plaza del viejo mercado de Rouen. Sí, de hecho, Es una historia muy triste la de Juana. sí, de hecho creo, si mal no recuerdo, creo que hay un capítulo en donde los Simpson hacen referencia precisamente a Juana de Arco, o sea, todo eso, pero obviamente a lo muy Ujú. Simpson. Hay una en donde donde Lisa se supone que es Juana de Arco. Y sí, bueno, en realidad, pues, como bien decía, mencionaba Itzel, Juana fue pues enjuiciada por los ingleses, que no dudo que también los franceses hubieran tenido algo que ver. Y el hecho también es que este rey Carlos VII, pues no hizo mucho de ayuda, o sea, fue como, o sea, ya lo coronaron y fue como de, ay, pues ya no me importa, ¿no? O sea, ya fue como de, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya, pues no me importa lo que te pasa. Lo cual es un poco Sí, bien triste, ¿no? cucaracho, ¿no? No, Sí, sí, un yo cucaracho, bien cucaracho, un rey cucaracho. pero bueno. Ujú. Sí, Y aún así le llaman, ¿qué? Carlos el Victorioso, él no consiguió la victoria, pero bueno, de seguro él se puso ese sobrenombre. sí, no lo dudo, la verdad. Y, Como y el, bueno, de aquí, como el rey este que se llamaba el Sabio, porque tenía muchos libros. sí, o el hermoso, ¿no? Que no tenía nada que ver, Sí, también. pero se valía soñar. O también la belleza interior, no lo sé, ¿no? Ajá. Y bueno, Mm. y como le mencionaba anteriormente, George Martin se inspiró en varios personajes de la vida real. De hecho, muchos de los acontecimientos, lugares y personajes se ve como que la inspiración de esta cuestión de la historia inglesa y pues obviamente alguno que otro personaje de Europa medieval. Uno de ellos es Renly Baratheon, el hermano menor de Stannis y Robert Baratheon, que pues no está al completo, pero sí yo por lo menos siento que tiene una gran inspiración en Carlos VII. ¿Y quién fue Carlos VII? Pues fue este rey que bueno, no sabemos si se autollamó o sus súbditos nada más por quedar bien le llamaron el victorioso, pero siento que es más porque pues él fue el que ganó al final de cuentas la corona de Francia, este, que fue el que dio el fin a la guerra a la guerra de los 100 años y pues algo que debemos dejar claro es que muchas guerras dejaron consolidadas lo que hoy conocemos como varios países europeos
Y en este caso fue Francia e Inglaterra, pero Inglaterra fue como, digamos que el previo a convertirse en Inglaterra, porque justamente acabó o sea, terminaron de pelearse entre ingleses y franceses, y luego los ingleses se fueron a pelear entre ellos en la conocida Guerra de las Rosas, que pues, si quieren un capítulo más, de Juego de Tronos, pues ahí nos los dejan en comentarios, porque la primera temporada, el primer libro de la saga de Canción de Hielo y Fuego está inspirada precisamente en la Guerra de las Rosas. Am, y bueno, él y la causa de cuál empezó esta guerra es que el rey Carlos IV de Francia había muerto sin descendencia pues masculina, varonil, no tenía un hijo al cual heredarle, entonces los candidatos eran pues los, pues Francia Los e sobrinos, Inglaterra. ajá. Y pues y como sabrán en muchos lados y todavía hasta hoy, es importante la descendencia en parte considerada legítima de los hombres. Y creo que el caso más actual que les podemos dar es del rey de España, que bueno, él en realidad es el tercer hijo de tres, bueno, el último hijo de tres, y sus dos hermanas pues no pudieron reclamar el trono por lo mismo, ¿no? De que está esta ley de que no importa cuántos hijas tengas, si te sale un hijo varón, él se va a convertir en rey. Y bueno, a diferencia y pues la verdad sí, hay mucha diferencia entre Carlos VII y Renly, porque por ejemplo Carlos VII pues sí, logró su objetivo, se convirtió en rey, y la diferencia con Renly es que pues, spoiler por si no han visto o leído los libros, es que Renly como tal, él no logró pues reclamar ese trono debido a que pues Melisandre y Stannis hacen como que una trampa para matarlo en frente de Brienne de Tarth. Entonces, pues ahí la cuestión. Y por otro lado está Brienne de Tarth, que es conocida, es la hija es la única heredera del castillo del atardecer de la casa de los Tarth. Y también es conocida como la doncella de Tarth. O sea, como les mencioné anteriormente, pues sí está este parecido entre la dama de Orleans y la doncella de Tarth. Y pues una de sus características muy importantes es que ella está interesada en cuestión de la caballería. O sea, yo siento que una de las razones por la cual conecta mucho con Arya es que pues no desprecia, pero como que ¿cómo les sería? No les gusta mucho esta cuestión de los roles de género que les imponen en la sociedad que viven dentro del Juego de Tronos. Y la primera vez que conocemos a Brienne, tanto en los libros como en la serie, porque no varía mucho en realidad, es que la conocemos en un torneo que Renly hace, en, ah, que Renly hace cuando está Catelyn Stark va a buscar como una alianza para Robb, de que si se pueden unir para pues quitar a Joffrey Baratheon del trono, porque si recuerdan, Joffrey en realidad no era hijo de Robert, y entonces como que el convenio era que a ver si podían pues unir fuerzas para derrocar a Joffrey. Termina, y bueno, en esta le gana a Loras Tyrell y termina siendo parte de la Guardia de Arco Iris, pero pues no le duró mucho el gusto en realidad, y pues muere Renly Baratheon enfrente de sus ojos. Ah, a mí lo que me gusta mucho de Brian es todo este arco que tiene, porque se enfoca mucho en lo que, pues en esta cuestión de la mujer en la guerra. O sea, siento que es como una combinación muy rara entre Mulan y Juana de Arco. O sea, porque en cierta manera se tiene que pues disfrazar, o sea, porque se viste con armadura y está al frente de todo, pero también es como que una persona súper leal, muy decidida en sus convicciones. Esta parte en donde que si no cumple una promesa, pues no se siente pues
feliz consigo misma, ¿no? No tanto como para complacer a los demás, sino como que feliz consigo misma. Am, y toda esa cuestión de la mujer y la caballería, como George Martin lo fue como desmenuzando, por así decirlo, y como demostró en cierta manera que pues no está tan peleado, ¿no? Esta cuestión. Y lo último que sabemos de Brienne es como que cosas completamente diferentes porque pues George Martin, el último libro que escribió sobre la saga de no, Hielo y, Hielo y Fuego es la danza de los dragones y la verdad es que es como que el destino sí cambió mucho en cuanto a la serie, porque lo último que sabemos de Brienne en los libros es que es acusada por la Dama de Piedra, que spoilers en los libros es como Catelyn Stark como revivida, pero ahora la mujer no puede hablar. Y digamos que la condena a esta Brienne de pues de traición por no lograr su promesa y de y de estar como que coludida con Jamie Lannister. Entonces, como para perdonar a Brienne, le pide que Lady Piedra o Catelyn Stark le pide a Brienne que lleve con, con los del Señor de la Luz, bueno, los que son pues creyentes del Señor de la Luz, a Jamie Lannister para que así, digamos, pueda concluir su venganza. Mientras que en la serie, Brienne termina siendo guardia real, o sea, termina tomando la capa blanca, es parte del Consejo Real y es nombrada como Lord Comandante por parte de Bran el Roto. Sí, ese final, Es bueno, el final. digo ya, bien merecido Brenda tener obviamente su puesto en el consejo, eso sí no lo discuto. Y, pero bueno, más bien, claro que como Juana de Arco, Brenda, hay otras como muchas otras mujeres, ¿no? Que también fueron buenas en la guerra. Una de ellas incluso pues famosísima, la reina Isabel de Castilla, era buena en guerra. Y su hija también Catalina de Aragón. Y bueno, así muchas mujeres y que participaron, ¿no? Que fueron buenas en cosas que eran consideradas solo de hombres. Obviamente no son tan mencionadas, ¿no? En la historia. Sí, otra que podría sobresalir es pues, creo que una de las más famosas es esta Isabel de Inglaterra, la primera, Ujú. eh, que pues no se casó ni nada y aún así logró Mantener su reinar. reino. Y sin hijos, ajá. Sí, ella es muy famosa y ¿por qué la conocen? Llamada la Reina Virgen. Pero, o sea, virgen No, porque pues nunca se casó, no por, no por otra cosa. porque no tuvo hijos, ajá. Porque pues, del otro no, pero porque no tuvo hijos, nada más. Y bueno, algo que era muy recurrente también pues en estas épocas, más que medieval, en el Renacimiento, que es la del el Renacimiento. Entonces ahí como que es, por ejemplo, cuando este famoso aparato de la Inquisición se vuelve el que hace la ley Ujú. y pues anda en todos lados cazando a gente que no se ajuste a las reglas y es muy normal que haya pues cacerías de brujas y de brujos, ¿no? Porque también a los hombres que se opusieron también los castigaron como brujos y les fue igual. Y esto solo por entretenimiento y ¿no? Y Sí, que los a cuentos veces de era medio, brujas, medio injusto los juicios, ¿no? Porque es como de, pues, te voy a quemar y si sales viva, pues creo que serás inocente, ¿no? ujú, sí, no tenían ninguna justificación real, o sea, No. cualquiera te podía culpar, realmente, sí,
Incluso, ay, es que me dolía mucho la cabeza y es que esa persona, mi vecino, fueras mujer o hombre, me estuvo viendo todos los días, ¿no? Ujú. Así funcionaba. Sí, o sea, Entonces, luego como de, ay, es que está muy, sobre todo a mí me da risa mucho la cuestión de que la ropa blanca, que cómo era posible que la tuvieran, tan limpias la ropa luego, ¿no? Que es como de, ay, está muy limpia tu ropa, ah, eres bruja. ujú, sí, cosas muy fuera del sentido. Sí. Pero bueno, así también los cuentos de brujas también se hicieron para resaltar como justo lo malo, ¿no? Que todos ya eran, te digo, por default todo ser humano, ser viviente, ya era malo. Pero te podía ir peor, ¿no? Si no te apegabas como a las reglas, ¿no? Ujú. Las reglas de Dios. Sí, y como lo mencioné anteriormente, hay muchos personajes, lugares y acontecimientos que están como que relacionados mucho con la historia universal, bueno, del mundo. Como Ujú, les mencionamos, por ejemplo, los Targaryen es como una mezcla entre las dinastías europeas y la dinastía tolemaica, que pues esta dinastía lo que caracterizaba, aparte de que fueron impuestos por Alejandro Magno en Egipto, es que ya para el finales, que ya era con Cleopatra, pues ya se casaban entre hermanos, ¿no? Y, o sea, qué feo, ¿no? O sea, sí se oye, y según eso, para la pureza de la sangre, ¿no? Que suena tan Targaryen. pero Y, no contemplé Ángeles, las enfermedades génicas, ¿verdad? ajá, o sea, por ejemplo, muchos, por ejemplo, en el universo de Martin, o sea, está esta maldición que mencionan en los libros y en la serie, de que cuando un Targaryen nace, los dioses lanzan una moneda al aire para saber si va a ser bueno o va a estar completamente, pues loco, ¿no? Que fue como el caso de los dos Viserys que hemos conocido, ¿no? O sea, Viserys el papá de Dany y Viserys el papá de Rhaenyra, que pues los dos son personas completamente diferentes a pesar de que tienen el mismo nombre. Otro que podemos mencionar es la Casa Martel, que pues nos costó un poquito de trabajo, pero nosotros pues no concluimos, pero sí como que sospechamos que tiene mucha influencia de pues lo que representan los califatos, los gobiernos musulmanes de la época medieval, los sultanatos, que si han visto el sultán o la sultana Kosen, pues tienen una idea de a qué me refiero. Lugares como por ejemplo el muro está inspirado en el muro Adriano, porque por ejemplo ahí los romanos, porque para los que no sepan, los romanos lograron llegar a Inglaterra en el siglo I antes de Cristo y ya pues hicieron su muro y porque ya no quisieron, o sea, literalmente ya no quisieron seguir como que buscando y ellos decían que cuando pues que más allá de ese muro ya no existía nada, ¿no? Y todavía había como que un poquito más hacia el norte. Y pues también de las cuestiones de las guerras, como ya les había mencionado, la guerra de las Rosas es una de estas, también la guerra de los 100 años, y también pues en el universo de Juego de Tronos tiene también su versión de la peste negra, que pues en el libro de Fuego y Sangre mencionan de que pues nada más apareció, de repente alguien empezó a enfermarse y los demás también se enfermaron y nadie sabe cómo pasó, o sea, de repente todos se murieron y no supieron cómo controlaron pues la situación, ¿no? Entonces es como algo muy interesante que Martin hace, o sea, a mi parecer, y como les mencionamos en el capítulo anterior del podcast, ¿no? O sea, este universo empezó solo porque Martin se enojó al leer el Señor de los Anillos al saber que Gandalf había sobrevivido, o sea, todo por un enojo. Y bueno, conclusiones, Itzel, pues de Juana de Arco, de la cuestión medieval, la sociedad, de Carlos. Pues digo, conclusiones es que, miren, George R. R. Martin no sé, bueno,
explicar como que la obra de Juego de Tronos es como complicado porque no es lineal. Se basa en diferentes personajes en diferentes tiempos, incluso también de Escocia, no solo Reino Unido, o sea, también llega a meter de otros lados y no tienen que ver, ¿no? Nada en la temporalidad. Entonces, digo, es algo que también digo, si les interesa y coméntenos, pero digo, a lo mejor esto estuvo un poco confuso, pero pues es que así lo hizo también él. Sí, no, es que en serio, o sea, ahorita nos costó un trabajo, tanto como buscar el tema, escribir qué poner, y también como que buscar, como un hilo conductor para que, Sí, porque no es broma, nosotros nos confundimos mientras escribíamos esto, y para que ustedes no se ajá. confundan más de lo que nosotros ya estábamos confundidas, pues hicimos nuestro mejor trabajo en realidad. Sí, o sea, explicar si Juego de Tronos, digo, no es que sea imposible, más bien es complicado porque necesitas tener como muchas referencias históricas, como ahí un poco de conocimiento, o también digo, si no, pues mejor ni te enfrascas en eso y solo disfrutas cómo va lo que es fantasía. Y fantasía medieval renacentista, siempre es un buen género. A mí me encanta, pero sí, digo, hay muchas cosas que digo, esto se pudo haber explicado de otra manera, pero funciona muy bien. Bueno, en conclusión, pues mira, cuando les digan, es que no hay mujeres en la historia importantes, Ay, que pues, sí las díganle, hay. lean, investiguen, sí hay, porque digo, luego hay gente que sale con eso y es así, no amiguitos, no, o amiguitas, porque también me lo han dicho mujeres, y es así de no amiguitas, eso no, no es así. Así no, amigues. Sí, bueno, mi conclusión a esto es que es interesante cómo puedes empezar un mundo medieval. O sea, siento que Juego de Tronos y, bueno, el mundo de Juego de Tronos en sí es como un fanfic de la historia que tú acomodas como quieras, ¿no? Y que, Mm, pues, o sea, lo combinas con cuestiones, pues, pues de magia, de hechicería, de brujería, porque también tiene eso, la cuestión tanto política, social y económica, que tú la adoptes a un mundo, es como, o sea, yo personalmente, mis respetos a cualquiera que empiece un mundo medieval desde cero, o sea, un mundo mágico medieval que no tenga nada que ver con este mundo, o sea, a mí mis respetos, porque yo no podría en realidad. Y sí, como menciona Itzel, o sea, hay muchas personajes mujeres que pues son increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, Rhaenyra está inspirada en Matilda, o sea que pues también es como su misma historia, ¿no? De que pues era la hija y quería, pues ella era como la heredera, pero tuvo este problema y que pues obviamente los hombres tenían intereses de por medio y no querían que ella fuera la reina. Y pues así, ¿no? O sea, este es como un panorama general. Si quieren que hablemos de Rhaenyra, también déjenlo en los comentarios o de cualquier personaje o evento de Juego de Tronos. ujú. Este, y creo que es como muy interesante como que ahí buscar porque nada más vas rascando ahí a ver qué encuentras, en verdad. Sí, claro. Ujú. Entonces espero que les haya gustado y que de verdad no los haya confundido. Que queden menos confundidas que nosotras. Eh, y sería todo por hoy. Y bueno, si tienen otras sugerencias, también déjenlo en los comentarios y ya, y los tomaremos en cuenta.